Bueno, este lunes de forma oficial comienza el curso escolar para los pequeños. Bueno, en Soria ya lo hicieron el pasado viernes. Hoy en Salamanca y en Valladolid, que es festivo, lo harán mañana, pero el resto ya están en clase. Isabel Madruga es la presidenta del sector de educación ECESIF. Muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Bueno, a los niños no les pregunto cómo comienzan el curso, pero los profesores, ¿cómo afrontan este nuevo curso? Afrontan un curso complejo y, bueno, pues con una sobrecarga muy importante. Tienen una sobrecarga burocrática totalmente excesiva, sobre todo los equipos directivos en este momento y durante el verano que han estado trabajando, pues se han pasado entre papeles organizando grupos, horarios, etcétera, y con algún docente que todavía no se ha incorporado porque los procesos de sustituciones han ido un poco más tarde, más dilatados que los procesos de vacantes. Entonces, todavía se están asentando, pero sí que es verdad que el panorama del profesorado es de cansancio e incluso diríamos que de cierta desmotivación por toda la sobrecarga que están sufriendo. Sí, no sé si los acuerdos que firmaron el pasado mes de julio, un poco a regañadientes, porque lo venían pidiendo ya desde hace muchos meses, incluso en febrero creo que hicieron una recogida de firmas para que se sentara la consejera de Educación y al final en julio llegaron a unos acuerdos. No sé si estos acuerdos son satisfactorios y en qué va a beneficiar la labor de los profesores. Pues son acuerdos satisfactorios, puesto que lo hemos suscrito, nos ha costado mucho alcanzarlo, pero es cierto que, como bien decías, ha sido complejo. No viene toda la totalidad que demandábamos las organizaciones sindicales, pero sí es cierto que se contemplan hasta 11 medidas que llevábamos demandando durante largos años. Por tanto, en ese sentido, consideramos que es un avance, pero no es tanto un acuerdo, sino darnos lo comprometido y lo que llevábamos demandando durante mucho tiempo. En concreto, las medidas económicas se centran en tres cuestiones principales. Tendrán efectos el 1 de septiembre del 2025, pero ya sabemos que se ha pasado por Consejo de Gobierno el 28 de agosto. Estamos pendientes de la firma oficial después del preacuerdo que suscribimos el día 23 de julio y después de su publicación en el Boletín Oficial. Como decía, las tres medidas concretas en cuestión económica es una mejora en el factor A de los docentes que itineran, que se desplazan a 2 o más centros de distinta localidad, pasando la cantidad de 9 euros mensuales a 15, sigue siendo exiguo, pero bueno, sí que es un porcentaje de subida para todo el profesorado itinerante. También los equipos directivos de los centros rurales agrupados, que sabemos que en Castilla y León son muy numerosos y tienen una complejidad específica, no tenían la posibilidad de percibir el complemento de equipo directivo de estos centros y además un complemento por estar en un centro rural agrupado que sí que cobra todo el profesorado, que estamos hablando de unos 80 euros al mes, unos 1.100, 1.200 euros al año. Ahora sí que van a ser compatibles esos dos complementos, pero la medida, digamos, más importante es la subida del cuarto y quinto sexenio, de manera que se intenta equiparar la carrera profesional y los sexenios. Ya sabéis que nos obligan a elegir, somos los únicos empleados públicos que tenemos que elegir entre carrera y sexenios, pues con este acuerdo se alcanzará una subida anual de unos 1.000 euros en el cuarto sexenio, 2.000 en el quinto. Hablamos de los docentes de más antigüedad que no podían optar a la carrera profesional y de esta manera pues sí que van a ver reconocida, digamos, su trayectoria profesional. Pero esto sigue siendo insuficiente en cuestión de carrera y sexenios porque seguimos en el Supremo demandando la incompatibilidad entre carrera profesional y sexenios. Por tanto, esas cuestiones económicas son importantes. Hay muchas otras cuestiones como reducción de la burocracia, por ejemplo, en cuanto a la evaluación competencial que ha sobrecargado al profesorado sobremanera con esta nueva ley educativa, también la dotación de personal de administración y servicios en los centros docentes, algún tipo de mejora en cuanto a las interinidades que ya se van a hacer de forma semanal informatizada, como en otras comunidades, cuestión que llevábamos demandando, y cuestiones, bueno, pues tampoco me extiendo demasiado, pero de Departamento de Economía, equipos directivos adaptados a las 35 horas, seguían en las 37 horas y media, aunque parezca mentira, mejoras de permisos y licencias, es decir, una serie de medidas que vamos a ir desarrollando en la comisión de seguimiento. Y la más importante también, que digamos que nos ha llevado a todas las organizaciones sindicales de la mesa a suscribir el acuerdo, es un compromiso que se adquiere que a partir del mes de octubre se comienza a negociar en Castilla y León el complemento de la tutoría y la reducción de jornada de mayores de 55. Cuestiones largamente demandadas que esperamos comenzar a negociar cuanto antes. Sí, me ha hablado de sexenios, me ha hablado de antigüedades.
Pero una de las demandas o una de las carencias que tiene el sistema educativo en Castilla y León es la alta temporalidad, ¿no? Muy lejos de la Unión Europea. Efectivamente, la Unión Europea además ha dictaminado que va a sancionar a las comunidades autónomas que no cumplan el 8%. Castilla y León está entre ellas y también el resto de comunidades autónomas y además es que advierte de que no hay una diferencia de plazas estructural, coyuntural, es decir, todas las plazas que se están cubriendo en régimen de interinidad tienen que computar, digamos, para ese 8%. En Castilla y León estamos hablando actualmente de una media de un 19,51% de interinidad, muy alejado del 8% que había que cumplir en enero de 2025. Hay diferencia entre cuerpos, es verdad que en el cuerpo de maestros hablamos de un 9,96, pero en secundaria y otros cuerpos, formación profesional, adultos, escuela oficial de idiomas, hablamos de un 27,85%, es decir, en secundaria y formación profesional y otros cuerpos la interinidad sigue siendo muy elevada. Por tanto, las ofertas de empleo público tienen que ser generosas, tiene que haber una modificación en el sistema de acceso porque es evidente que no está respondiendo a las necesidades del sistema porque están quedando plazas sin cubrir, no solo en Castilla y León, en otras comunidades autónomas, y eso denota lamentablemente una falta de interés por la profesión docente y denota el escaso reconocimiento retributivo y de dignificación en cuanto a condiciones y al reconocimiento de la labor docente del profesorado. Sí, ustedes reclamaban, ¿no?, que la Junta de Castilla y León hiciera una defensa del docente. ¿Está devaluada esa profesionalidad? Pues lamentablemente sí. Creemos que hay que escuchar más al profesorado y sobre todo hay que retribuir su función como una labor tan esencial que realizan para la sociedad. En Castilla y León seguimos con unas retribuciones muy por debajo de la media en relación con otras comunidades autónomas y nosotros demandamos esa equiparación con respecto a las comunidades autónomas con las retribuciones más altas. Está denostado puesto que se está, digamos que, burocratizando esa función docente, se está dedicando poco tiempo a la labor de enseñar, que muchas veces no tienes tiempo y un docente está para enseñar y estamos viendo pues dificultades en el clima del aula. Cierto es que depende del centro, cierto es que hay profesores, docentes muy motivados, pero está siendo el panorama en los últimos 10 años sigue siendo un tanto pesimista y seguimos arrastrando los recortes del 2010 que no se han recuperado y eso nos afecta. Se habla de un clima en el aula. ¿Por qué? ¿Qué está pasando en las clases? ¿Qué está pasando con los menores? También alertan del uso de los dispositivos electrónicos. De hecho, dicen que es un motivo de disrupción escolar. ¿Qué está pasando? Está pasando, a nuestro juicio, una cuestión importante es la falta de recursos, es decir, que es verdad que hay menos docentes de los que hacen falta. Las ratios, a pesar de que en Castilla y León también se redujeron en virtud de un acuerdo suscrito en el 2022, en el 24 de enero del 2022, también es verdad que son demasiado elevadas, que con un grupo menos numeroso se reducen los conflictos en el aula y mejora el rendimiento académico. Y es cierto que digamos que el trabajo de un docente se complica en exceso, puesto que las normas educativas hay que aplicarlas con la complejidad que eso requiere. Hay veces que los currículums son inabarcables y sobre todo yo creo que se sienten poco escuchados y son los verdaderos profesionales los que tendrían que estar, haciendo las leyes educativas, haciendo los currículos, haciendo las demandas que luego sean atendidas. En el ejemplo que me ponías de los móviles, lamentablemente es verdad que en Castilla y León venía contemplado en una norma de convivencia, el 2007, y que cada centro tiene cierta autonomía, pero es indudable que el uso de los dispositivos electrónicos afecta al rendimiento académico, afecta al alumnado y en el clima de la clase hay disrupción escolar. Especialmente en secundaria y otros cuerpos. Por tanto, nosotros sí que abogamos por una regulación muy concreta y específica que prohíba el uso de los móviles para fines no pedagógicos en las aulas, de manera muy explícita y de forma homogénea para toda la comunidad educativa. Sí, y respecto al uso de las tablets, que también ese es uno de los principales problemas que abordamos en casa los padres, y que otros países nórdicos han suprimido de las aulas, luchar en casa contra la tablet y llevarla al colegio, ¿cómo lo ven los profesores?
Es complejo porque es cierto que tiene que haber una labor de toda la comunidad educativa, tiene que haber una labor de concienciación también a las familias del uso de la tablet y de los móviles, y es cierto, no podemos negar que sí que tiene beneficios y no se puede estar a espaldas de esas nuevas tecnologías. Pero también es cierto que eso no puede denostar el esfuerzo, la memoria, el trabajo los dispositivos electrónicos, las tablets muchas veces nos distraen de esa labor. El tener todo a un clic, el tener la documentación a un clic, parece que nos pasa a los adultos que te desenchufa de tener que aprender algo. Entonces yo creo que es una labor de conciencia social y es una labor también muy dura, porque te encuentras con la negativa del alumnado, porque están literalmente enganchados en muchos casos, pero es una labor que hay que hacer y nuestra responsabilidad es hacerla desde el entorno educativo y procurar que también se enseñe las bondades y las no tan bondades que tienen estos dispositivos. Bueno, pues como dice Isabel, es una labor de todos. Isabel Madruga, presidenta del sector de educación de CSIC, muchas gracias por acercarnos estas inquietudes que hay en torno al inicio del curso escolar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.